Buenos días, bienvenidos a este capítulo de Se Cura Viajando, este primer episodio de este podcast de viajes que comenzamos. Hoy tengo de invitada a una persona muy especial para mí, que no solo es mi esposa, sino que es mi compañera de viajes. ¿Cómo estás, Flor? Muy bien, contenta Gracias de poder por acompañarte en esto. Gracias por acompañarme en esto también. Y bueno, me pareció muy importante tenerla en el primer capítulo porque además de ser mi esposa y mi compañera de viajes, es la persona que me impulsó a viajar por primera vez, que no es para nada poco importante, es algo muy importante para mí porque realmente fue muy difícil al comienzo, porque vengo de una familia que no tenía la costumbre de viajar, ni la cultura, ni la posibilidad tal vez, y entonces en mi mente había un límite, una estructura que hacía que no pudiera visualizarme viajando, no me imaginaba viajando. Entonces cuando la conocí a ella, que viene de una familia más viajera, por así decirlo, no se trata de dinero ni de tener muchas posibilidades económicas, sino que más bien de una cultura de viaje. Ella tiene, por ejemplo, todos sus hermanos han viajado, pero uno de sus hermanos tiene un perfil muy particular de viajero, interesantísimo, que ya lo vamos a tener acá también. Pero bueno, quisiera saber, vos que me impulsaste a mí, ¿qué es lo que te impulsó a vos a viajar? Bueno, es verdad un poco lo que dice él, que tiene que ver el entorno y la cultura y la motivación, ¿no? En mi caso, ya de chiquita, bueno, mi familia me llevaba para varios lugares y tuvimos la posibilidad, el regalo también de tener una familia en Inglaterra, entonces, o ellos venían y nos visitaban acá, que también nos traían de su cultura. Que conocer a una persona en otro país también es un poquito viajar y a veces nosotros íbamos para allá. Entonces ya de pequeña un poco era normal, ¿no? Y de hecho conocía personas en la escuela donde yo iba que tenía muchísimo más dinero que yo y todavía no habían salido del país. Ahí está, qué buena esa diferencia, ¿no? Porque ahí te muestra que no es una cuestión de dinero, sino de la cultura viajera. Para nada, de hecho, bueno, en ese momento nosotros no estábamos muy bien económicamente, tampoco ahora, pero estábamos peor. Pero nos costaba bastante todo y bueno, teníamos más el hecho de lo que hablamos siempre, de las prioridades, ¿no? Al gastar las cosas, como me encuentro con tanta gente que me dice, bueno, yo no tengo tiempo, pero ¿en qué estás poniendo tu tiempo? ¿En qué estás poniendo tu dinero? Si durante todo un año vos sumaras todas las cosas que por ahí uno se compra, sea gastos al comer, que o sea, salir a comer hoy en día es bastante grande, renovar tu auto, renovar el celular, tu auto, tu casa, la casa, hasta la ropa o las cosas que uno se compra, esa suma yo te aseguro que da un vuelo a Europa, sin dudas. Sí. Y también el modo en que vos viajás estando allá. Pero bueno, todas esas posibilidades, esa mentalidad de decir, bueno, viajamos, pero durante todo el año, o sea, tenemos un estilo de vida menor que el de otra persona y a nosotros no nos importaba. Claro, una cuestión de prioridades. Sí, de prioridades. Bien. No de no tener esa capacidad. Pero bueno, todo ver a mi familia motivada me ayudó muchísimo a mí a viajar. Pero sobre todo se suma eso, la pasión de uno. Cuando yo era chica, me acuerdo que mi hermano José María me regaló un libro sobre el Renacimiento y yo era una apasionada de la historia del arte. La pintura me encanta, hoy en día también, pero yo relacionaba en mi cabeza el viajar con los museos que yo iba a visitar. Todo ese mundo de las pinturas. Algo bastante integral, digamos. Cada pintura que yo veía, anotaba en qué museo estaba. Entonces mi deseo, mi sueño tenía que ver también con los museos que yo iba a visitar. Después se amplía esa mirada, porque fíjate que yo no sabía que me iba a gustar tanto caminar por la montaña, por los bosques en la naturaleza. Eso vino cuando los conocí. Entonces ahí se amplió mi deseo y mi pasión. Hoy en día creo que si bien amo los museos, pero mi prioridad está en la naturaleza. Claro, hoy tú, digamos, te llama más ir a conocer lugares naturales, al aire libre, bosques, montaña, que irte a un museo, pero te sigue gustando. Sí, no dejo de tener ese amor por los museos, cada vez que voy me fascina y por eso seguimos hoy en día chusmeando acerca de las pinturas que vamos a visitar en los próximos viajes, pero reconozco que mi prioridad está en los bosques que voy a conocer, en las reservas naturales. La paz que se encuentra en esos lugares. Es que uno no es el mismo. Creo que esa persona que dice,
bueno, yo hace 20 años soy la misma persona. Yo soy o la estás loca de los igual. museos. Claro. Eso va cambiando. Eso va cambiando. Los mismos viajes y la vida, los A mí años. los viajes me han cambiado mucho. Entonces creo que también tiene que ver con eso, que no somos las mismas personas. Tal Por cual. eso está bueno decir, no, siempre esto, o no, nunca voy a conocer esto, o nunca me va a gustar esto. No, a mí ojalá me guste o no. O sea que en pero definitiva no sé. tu familia fue la que, un poco ver a tu familia viajar, Sí. fue la que te inspiró a llevar una vida así, ¿no? Porque desde que te conozco siempre estás proyectando algún viajecito, aunque Sí. sea un viaje cercano, aunque no sea un viaje a... Es que no pasa por la distancia. Yo creo que es el modo en que uno viaja. Porque viste que siempre decimos que hay dos clases de viajeros. Tenés el turista y el viajero, ¿no? Que es el explorador. Claro, Por más que sí. ya todo esté explorado, uno puede seguir descubriendo en sí mismo a través de acá cerquita, haciendo 3 kilómetros, Tal cual. un mundo nuevo donde está O ser la propia turista ciudad. en tu ciudad. Sí, también. Eso está ¿Cuántas bueno. veces hemos hablado de eso? ¿No? Los museos que me he recorrido, me he gastado los museos en Rosario y me ha encantado. Por eso está bueno no menospreciar lo que tenemos, ¿no? La otra vez leíamos el Museo de Historia, de Bellas Artes de Buenos Aires, la cantidad de pintores de cuadros originales que tienen. Sí, Tiene un Van Gogh, un tal Picasso, un Rembrandt. Entonces poder también darle un redescubrir a lo que uno ya tiene. Claro. Yo creo que eso está en tu esencia también, desde que te conozco, como decía, también tenés un perfil que te ofreces en Couchsurfing, que es una aplicación para viajar, para alojar viajeros y que te alojen de Sí. forma gratuita. Vos, como no tenías la posibilidad de alojar a nadie en tu casa, tenías en el perfil que te ofrecías a mostrarle la ciudad de Rosario, ¿sí? Claro. Eso también es ya tener en tu esencia una tendencia a esto, ¿no? A conocer cultura, gente de nueva, mostrarles lo que a vos te gustaría que te muestren cuando vas de viaje, tener esa hospitalidad, ¿verdad? Que es tan bueno que uno encuentra afuera cuando uno viaja. Pero bueno, Sí. quiero volver a lo que habíamos empezado, que fue tu impulso hacia mí en los viajes. Yo, como tenía ese límite, me acuerdo que vos me pagaste el primer viaje en avión. Fue un regalo de cumpleaños. Un regalo de cumpleaños, que fue a Buenos Aires. Exacto. Un vuelo muy cortito de 50 minutos, pero la idea era que yo me pueda subir por primera vez a un avión y tenga esa experiencia, para que de a poco se fuera rompiendo esa estructura, ese límite que me envolvía en cuanto a los viajes. Que yo lo traigo a este espacio porque creo que hay mucha gente que está pasando por lo mismo, y que no solo es lo económico, que a veces vos ves que son límites mentales. Y a uno le da pena, o sea, le da impotencia de que esa persona pueda salir de ahí porque esa persona tiene mucho para darle al mundo, porque son gente con un potencial enorme y hermoso, que a veces está encerrado en un lugar por una cuestión de límites mentales. Sí. Y ese límite vos te encargaste de a poquito de ir rompiendo esos límites que yo tenía. Por eso, bueno, me parece súper importante que vos nos cuentes también cómo fue tu experiencia al viajar, qué sentís a vos que te dieron los viajes. Es que yo creo que es importante tener flexibilidad, ¿no? Así como hemos ido en avión, no tenemos problema, de hecho lo hemos hecho, de hacer dedo en diferentes partes del mundo, en Argentina también, de ir en barco, en cualquier tipo de medio de transporte para poder ser adaptable a donde uno va, ¿no? Y yo creo que los viajes a mí me dieron esa capacidad de adaptación, ¿no? De decir, bueno, puedo estar tanto en un lugar como en el otro, pero es difícil hablar también de una sola cosa que me ha dado un viaje, porque creo que he crecido muchísimo a través de un viaje, pero lo más importante es que yo considero al hombre en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando yo viajo, creo que esas tres cosas nos acompañan. Cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y cuando viajas, vas creciendo. En tu cuerpo también vas sanando, porque vas ejercitándolo, vas Es verdad, uno se mueve muchísimo en los viajes. Camina, no sé, lo que sea, de montaña, bosque, ciudades. Ciudades, tenés una amplitud también al comer, entonces la diversidad también de las cosas que vas comiendo. Decís, bueno, me adapto a todo, como fruta, como verdura, no me queda otra. ¿Sos sencilla para comer en otros lados? ¿Te adaptás o...? Como todo, cualquier cosa. No hay nada que no me guste. Hoy en día no hay nada que no me guste. Creo que además la comida es parte de la cultura del otro país. Me encanta conocerlo. La comida de otro país. Y también
el alma y el espíritu me han ayudado mucho a crecer cuando voy viajando, porque cuánto me he encontrado conmigo misma y con Dios en diferentes lugares, especialmente en la naturaleza, porque por ahí hay que decirlo, a mí me cuesta más en la ciudad, por ahí ese encuentro interior con uno, ¿no? Que no quede todo en lo llano, de lo mental y del cuerpo, sino bueno, ir más allá, ir a lo profundo, Es verdad, conectarte con tu espíritu y con tus emociones en los viajes, para mí ha sido fundamental en la seguridad en mí misma, porque un viaje real de viajero para mí tiene que ver con salir a encontrar nuevas experiencias y experiencias que tengas que resolver, nuevas, errores, situaciones difíciles, aventuras, en las que no todo sale bien y está bárbaro, porque de esa forma puedes De todas crecer. formas, está bárbaro, pero Sí. no es que uno se muere de risa con cualquier situación. No, por supuesto, en realidad yo digo está bárbaro cuando pasó. Por el fruto que te deja. Por el fruto que me dejó. Pero en el momento uno reniega, uno sí. la pasa mal, uno se estresa. Eso es verdad, pero es parte del crecimiento. Sí. Sin eso no creceríamos. Así que bueno, básicamente a mí fue el primer vuelo, fue ese con vos. Rosario, Buenos Aires. Rosario, Buenos Aires. 50 minutos de vuelo puro y como una hora más entre a bordo y bajar y bajar del avión. O sea, sí, fueron 50 minutos en total, pero... Ah, ¿fue en total? Sí, en total. Pero creo que lo que no más recordaba tardó eso. fue entre el despegue y el aterrizaje. Claro, tardó más que el vuelo propiamente dicho. Y después de hacer estos viajecitos acá, llegó la hora de que decidimos casarnos y ahí empezamos a proyectar la luna de miel. Sí. Y fue cuando vos me propusiste hacer un viaje a Europa, visitar a tu familia allá en Inglaterra, pero además ir a conocer Otros lugares. sí, Escocia, Irlanda, Grecia. Y bueno, yo cuando escuchaba esos países no lo podía creer, o sea, no lo podía creer, pero no en el sentido de decir, uy, qué lindo, no lo puedo creer. No lo creía realmente. No. Entonces es como que ya íbamos reservando albergues, hoteles, transportes desde Argentina, pero yo ya estábamos pagando y yo todavía no lo creía. No. Era algo que para mí era como inconcebible, pero no lo decía, o sea, lo tenía inconscientemente. Bueno, como hablábamos antes, esto de los límites mentales que a veces nos ponemos, que no tiene que ver con lo económico. Sí es verdad que en nuestro país o en muchos países de Latinoamérica nos cuesta muchísimo más todo. Exacto. Y hay realidades Exacto. que de verdad no lo pueden hacer. Exacto. Eso es verdad. Hay gente que no Y tiene en este momento la posibilidad no. económica y además de la situación en sí. Hay gente que está cuidando a un familiar, hay Sí, gente sí, que que está... nacen y mueren en el mismo lugar y bueno, eso no pueden salir. Pero hay otros casos que yo veo y son los que más veo y con los que más me cruzo, que sí es un límite mental. Que teniendo, o sea, un dinero base y que muchas veces tienen más dinero que yo y sin embargo dicen yo no tengo, pero hablamos de nuevo, las prioridades que uno elige, tanto en el tiempo como en las elecciones de vida y en el dinero. Cuando es como el límite que tenían antes quizás nuestros bisabuelos, que decían, bueno, no, para mí Argentina es el otro lado del mundo, es imposible que yo me tome un barco. Y bueno, se dieron cuenta que tuvo que fue haber una posible. guerra para Sí. que se vengan, digamos. Y aún así lo hicieron y tenían que viajar meses y meses y no sabían realmente cómo iban a llegar. Y nosotros tenemos 13 horas de distancia, lugares como Europa, con unas posibilidades mucho más cercanas. Tenemos el celular, tenemos cosas que nos Exacto. dicen, bueno, del vuelo llega Además, a tal horario. la tecnología hoy en Te día acerca. te acerca muchísimo en el sentido de que vos podés aprender a comprar vuelos baratos, Sí. podés aprender a viajar mucho más barato. Ujú. Hoy en día los trabajos online te facilitan que vos puedas ganar dinero viajando, que es algo que vos decís, sí, bueno, pero yo tengo que aprender todo de cero para eso. Y bueno, pero sí hay un montón de trabajo en el que vos te metés y aprendés todo de cero. Claro. Acá estás gastando tiempo y dinero para vos. Es que volvemos a lo mismo, tiene que ver con el miedo. Los Exactamente. miedos son los que por ahí nos van bloqueando en el camino. Hace un par de días una amiga nos dijo, que sacado de un libro que ella estaba leyendo, que uno siempre va a tener miedo en la vida, pero el miedo no te tiene que bloquear para tomar las decisiones, sino que nos sentamos en un auto y le decimos al miedo, como un acompañante, Ajá, sí. bueno, vos te sentás ahí, pero soy yo la que manejo. Entonces creo que eso frente al viajar es lo que tenemos que tener en cuenta. Exacto. Bueno, el miedo va a estar, ¿Tenés miedo? Hacelo con miedo. pero yo voy a controlar la situación y qué lindo atravesar el miedo, la sensación de alegría que nos ha dado cuando, bueno, qué miedo que me da esto, no sé lo que va a pasar, no sé si nos va a salir bien y muchas veces no salió bien, pero
qué lindo el atravesarlo, aún aunque no saliera como esperaba. Exacto, porque no salió como esperabas, pero para animarte a hacerlo te tuviste que transformar en una persona Sí. que después te queda eso. O sea, Sí, lo sí. importante es en quién te transformás para llegar a donde llegaste, no tal vez a dónde llegaste. Entonces, es un proceso muy, muy importante. Bueno, además de todo esto, te quería preguntar, ¿cómo te ves, digamos, en tu vida viajera? ¿Cómo te ves en tu futuro viajero? Bueno, eso creo que, bueno, vos me conocés y sabés que por ahí no soy tanto de planificar tanto a futuro, quizás más en lo inmediato, pero es como un ir caminando y transitando la vida. La realidad es que no tenemos asegurado nada, ni siquiera al día de hoy. Exacto. Entonces, pero yo ya he vivido mucho tiempo en situaciones en las que no he estado del todo conforme en trabajos que me han desgastado mi tiempo muchísimo. Entonces, bueno, hoy por hoy es como que lo veo más de un punto de vista donde es el lugar que realmente quiero estar. Entonces, creo que estamos en un momento especial en el que vamos a ir transitando paso a paso. Se vienen ese varios futuro. viajecitos. Sí. Se viene un viaje a Europa importante por algo nuevo que vamos a buscar, que ya lo iremos compartiendo. Pero bueno, es importante esto que vos decís de que no tenemos que planificar, sí o sí tiene que pasar esto. Y eso también te lo enseñan los viajes. De no cerrarse en una idea futura, sino que estar abiertos a lo que pueda pasar. Pero no dejar de buscar lo que uno sueña, por lo que uno Sí, sueña. por supuesto que uno escribe el marco, Ujú. ¿no? Diferentes bocetos acerca, no es que somos dos personas que, bueno... Hojas a la deriva, digamos. Claro, Sí. no, o sea, uno va escribiendo un poco ese boceto de esta obra, pero después, si realmente uno se queda en la estructura de que tiene que pasar esto, después la frustración es muy grande cuando no sucede. Entonces, bueno, esto está. Y si no se da, bueno, esa flexibilidad que también me la regaló el viajar. Eso Que mismo. bueno, entonces no, vamos por acá. Y bueno, no, pero ¿por qué no? ¿No? Claro. O estas personas que a veces dicen, ay, cuánto tiempo perdido y se me pasó esto y ahora se me viene el mundo abajo si este trabajo no funcionó. ¿Y qué perdiste? O sea, ¿quién es el que te juzga, ¿no? Esa mirada de perdiste Claro, o ¿quién sumaste puede juzgarte años. eso? Sí, sí, sí. Estás vos frente a tu vida. Tal cual. Entonces tal cual. ahí es que el que vos decidís, ¿no? Decir, no, en realidad perdiste trabajo, pero bueno, puedo ganar otro. Yo escuchaba a Entonces, un viajero justamente sí. hace poco que decía que él tuvo esta lucha interna de decir, sí, me quiero ir a Europa, quiero sacarme una ciudadanía en Italia y probar si me gusta vivir allá. Sí. Y lo hizo, pero le costó muchísimo decir, y si dejo todo el trabajo que yo tengo acá, mi trabajo y esto, y me voy, porque soy profesor, tengo un lugar, y me voy y de golpe toda la antigüedad que tengo y demás, no me gusta allá o me va mal o lo que sea, me tengo que volver y me pierdo. Y bueno, se fue, le fue muy bien, pero así todo se quiso volver, porque decidió volverse, porque le tenía ganas, tiene la posibilidad de seguir yendo y demás, y volvió y consiguió mejor trabajo del que había dejado. Sí. O sea que, porque los viajes te transforman y vos también venís distinto y tenés nuevas oportunidades, te abre la cabeza en un montón de aspectos. Y a esto quiero ir también, que yo voy a hablar maravillas de los viajes, porque en mí hizo cosas muy grandes y yo quiero que lo viva la mayor cantidad de gente posible para que les haga bien como me hizo bien a mí. Pero sé que hay veces que no está tan bueno esto de evangelizar viajeramente, ¿no? Sí. Porque yo me he pasado mucho de ir y hablarle a todo el mundo que quiero que viajen y demás, y por ahí te encontrás con gente que no está preparada para eso o simplemente no le interesa. Y está muy bien aceptar que a la gente no tenga ganas de viajar. Por supuesto, sí. Le digo porque la mayoría de la gente que nos va a escuchar y demás son gente que le gusta viajar y a la vez seguramente le pasa lo mismo que a nosotros, que quiere transmitirle esto a la gente que quiere, pero es por hacerle un bien, no por Sí, nada más que eso. es que, bueno, es como todo. A uno le ha servido, le ha hecho tan bien, entonces uno le desea, le aconseja al otro lo que le ha hecho bien a uno. El tema es que, bueno, aceptar el camino de cada uno que puede ser diferente y que puede ser incluso el que uno no esperaba. Pero antes que eso, antes de rechazar un viaje o cualquier cosa en la vida, está bueno conocer.
Tal cual. Porque o sea, que vos me decís también que escucho para eso. rechazar, para decir yo no necesito viajar y no me gusta o no es para mí, tenés que por lo menos haberlo hecho alguna vez. Claro, porque, bueno, he escuchado muchas veces, no, eso no es para mí, pero ¿lo conociste? Claro, Entonces, ¿cómo darle sabes? la oportunidad a algo tan hermoso, uno por ahí insiste tanto, porque verdaderamente nos ha llenado momentos que son increíbles, que no se pueden describir ni en una foto, ni, y eso que vos sabés que me gustan las fotos, pero ni en ningún video, lo que uno puede experimentar en ese momento. Entonces por eso, ay, pero tenés que ir, y después la otra persona te dice, no, pero pará, yo no, y es verdad, no tenés que hacer lo mismo que yo, a vos te puede llenar otra cosa, Exacto. pero dale la chance al viaje de alguna vez haberlo hecho, y no digo, porque todos dicen, pero yo me voy de vacaciones siempre, todos los años, no me refiero al viaje en sí, que vos, esas 2 semanas que ya pensaste durante todo el año que te vas a ir a Mar del Plata, Tal cual. sino ese viaje, saca el turista que hay en vos y que puedan hacer el viajero, ¿no? Ese viajero más explorador que tiene que ir a lugares que no hubieses ido. Sí, como que salga la típica frase, no salite tan de la zona de planificado. confort. Sí, Suena trillado, pero es así, digamos. Tratá de hacer, está perfecto irse a un all inclusive, está buenísimo ir a un crucero, a la gente le gusta, está perfecto, no está mal. Al contrario, está muy bien que lo hagan. Pero está bueno que si solés hacer eso, te pongas en la situación de hacer un viaje atípico para vos, Claro. un viaje que salga de solamente lo turístico y vivas eso, te regales a vos mismos los frutos que te deja viajar. Y ahí, una vez conocido esa experiencia, está perfecto que puedas decir. Claro, ahí tenés la autoridad para me decir. di cuenta que la verdad que no me gustó. Bueno, bárbaro. Sí. Y Pero conozco bueno, gente, ¿eh? sí, sí. Conozco gente que ha viajado por el mundo y dice, bueno, ya está. Yo ahora me asiento Es que en no mi... es para todos. Me asiento, tengo mi hogar, vivo acá y esta es mi casa. Y está muy bien también. O sea, me Seguro. parece muy bien eso. Ahora que dijiste que te gusta la fotografía y demás, aprovecho para preguntarte. Vos sos fotógrafa y amás la literatura. ¿Cómo es viajar con estas dos pasiones? Debe ser distinto, el enfoque es otro. Sí, para mí es un poquito más, como que le da una amplitud a la imagen, la palabra, porque entiendo cómo en cada lugar, bueno, yo no escribo, o sea, solamente me gusta describir algunas cosas, pero no soy ni escritora ni poeta ni nada, pero cuando leo las poesías de personajes irlandeses, por ejemplo, entiendo cómo ese poema nació de la naturaleza que ellos estaban viviendo y del entorno, como la música también. Bueno, también. Entonces a mí me pasa que, bueno, cuando voy a un lugar y puedo captar quizás la imagen que vivo, no del todo, pero capto la imagen, me encanta sumarle algo de la descripción que he vivido en ese viaje. O sea, la emoción que yo tenía, ¿no? Entonces le regalo un poquitito más de amplitud para mí. Sí, totalmente. Aparte las imágenes. Vos que sos fotógrafo, imagino que debes ver, cuando vas a un lugar, apreciar, no sé, el arte de una manera distinta. Sí. También sos amante del arte, así que bueno, imagino que en los lugares donde vas, uno vive el viaje de una forma más integral cuando uno se instruye. Yo soy una persona que me encanta la literatura, pero no soy una persona lectora tan o sea, fuertemente como vos. Pero las obras que he leído de un lugar donde fui a visitar después, me hizo vivirlo de manera totalmente distinta. A veces me esfuerzo a leer cosas que tal vez no hubiese leído porque sé que viene algún viaje. No es lo mismo, ¿viste? Y lo vivo distinto. Uno lo vive el doble. Es como decir, che, por el mismo dinero estoy viviendo un viaje completo, mucho más completo. Completamente. La música también. La música, yo soy músico, veo que si vos te instruís acerca de la música del lugar y vas y la conocés y te volvés en ese entorno y decís, mira, con razón los celtas, por ejemplo, en Irlanda o en Escocia, tocaban este tipo, mirá los instrumentos que hay, mirá el clima que hay, y esto va justo con la naturaleza que me rodea, va la música de ellos. Sí, totalmente. Entonces puedo decir, descubrís un montón de cosas y es multisensorial el viaje. Es que no es lo mismo. Uno se pone a pensar, ya que estoy pagando todo este dinero para llegar a este punto en Irlanda, pisé un lugar y no sabía que justo era la batalla de los jacobitas con los ingleses. Claro. ¿Cuánto más le puede aportar mi lectura histórica y la música? Y además tocaban tal instrumento. Y además se vestían así. Entonces, me paro en este umbral y digo, mira, acá se paró tal conquistador antes, desde acá vio la ciudad por primera vez. Desde acá, es y otra cosa que te incluye la lectura y la música y el arte es la imaginación.
porque Igual. cuántas personas anhelan tener una máquina del tiempo, pero la máquina del tiempo, que bueno, ojalá alguna vez el hombre la pueda hacer, pero ya habita en nuestro interior, porque cuando estuvimos en ese castillo en Escocia, que ya estaba bastante destruido por Oliver Cromwell y todo, Sí, me acuerdo. pero pudimos intentar, Que bueno, estaba a pero orilla del lago Ness, ¿verdad? sí, pero y ahí deben haber tirado los cañones y nos imaginábamos una doncella con las ropas de la época, ¿no? O sea, estamos viajando en el tiempo. Sí, Y cuando leemos, viajamos en el tiempo a través de la mirada del lector, que nos ayuda a pararnos frente a ese lugar histórico, Tal cual. ¿no? Y hemos estado en lugares y hemos leído fragmentos en el lugar Sí. en el que estaba inspirado. Y eso es impagable, eso debo decir Sí. que es impagable. Así que bueno, hay muchas formas de viajar. Bueno, la serie Outlander es increíble para eso, que se las recomendamos, te ayuda a viajar en el tiempo a través del inicio de Inverness. Que se da en Inverness, Sí. en Escocia, bien al norte de Escocia, que estuvimos en esa ciudad. Ya contaremos anécdotas de esos viajes. Así que bueno, la verdad que un placer tenerte en este espacio. Y lo último, para cerrar, ¿qué le dirías a esta gente que todavía está dudando en dejar, no sé, su trabajo de toda la vida, en no dejarlo, pero hacer un viaje que cuesta más de lo que está dispuesto a gastar? O la gente que simplemente no se anima, por ejemplo, por el idioma. ¿Qué le diría a esta gente que está dudando y todavía no se animó a viajar? Bueno, yo lo que le diría es que por experiencia propia las cosas se aprenden, el idioma se aprende, y te lo dice una persona que tiene un montón de amigos que no sabían nada de inglés y sin embargo por necesidad, sin saber leer y escribir, o sea, por eso digo, doy fe completamente, porque sin saber leer y escribir ellos se manejan completamente bien en sus trabajos con el inglés. Entonces, si ellos y yo hemos podido atravesar los miedos, se puede, ¿no? Es verdad que está bueno, pero también está el lenguaje universal del que uno se encuentra con el otro y de alguna forma se resuelve las cosas. Uno piensa que no, va a ser imposible y no, yo creo que la base de todo es atravesar el miedo. ¿Y cómo es la gente afuera con la que te encontrás? ¿Es muy jodida o son solidarios? No, en realidad me he encontrado muy pocos y raros casos en los que no he encontrado solidaridad. Al contrario, siempre está la mano que te va a ayudar. Hasta la persona más como, digamos, amarga, una cosa así, te termina ayudando. Es rara la persona que no te ayude. Puede que no te entienda, porque nos ha pasado, no entiendo lo que está diciendo, entonces por ahí se aleja, pero va a haber alguien que te va a ayudar. Entonces confiar en la gente. El viajar también te ayuda a confiar en la gente, en darte cuenta de que el mundo no está malo como vos pensabas. Claro, tal cual. Así que, no sé, en mi opinión, yo les diría que dejen de lado el miedo o que lo pongan en el asiento acompañante y que viajen y que recorran, viajen en su propia ciudad, ¿no? O en su propia vida, que se animen a atravesar los miedos, porque eso los va a ayudar mucho a aumentar la seguridad en sí mismo y a aumentar su experiencia, su horizonte. Su horizonte, exactamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por invitarnos. Gracias por todo lo que nos contaste y lo que nos compartiste. La vamos a tener seguido seguramente en este espacio porque tenemos muchas anécdotas juntos para contar, para compartirles, muy divertidas, interesantes y que les pueden aportar algo. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Flor, nuevamente, y gracias a todos los que están escuchando del otro lado.